Hola muchachos, en esta oportunidad vamos a estudiar el movimiento armónico simple. Para estudiar este tipo de movimiento, que es totalmente diferente o son distintos a los movimientos que hemos estudiado anteriormente, como son el movimiento variado, el movimiento circular, el movimiento parabólico. Este es un movimiento que se presenta con mucha frecuencia en la naturaleza y sus aplicaciones son diversas en la técnica moderna. Para ello, tenemos que conocer algunos conceptos fundamentales, como el movimiento periódico. Es aquel movimiento que se repite regularmente en iguales intervalos de tiempo. Por ejemplo, tenemos el movimiento planetario, el movimiento de las agujas del reloj, ¿no? El movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Son ejemplos de este tipo de movimiento. Otro movimiento es el movimiento oscilatorio. Una partícula describe un movimiento oscilatorio o vibratorio cuando se desplaza sucesivamente de un lado y a otro de su posición de equilibrio, repitiendo a intervalos regulares de tiempo sus variables cinemáticas. Por ejemplo, tenemos el movimiento de un péndulo, el movimiento de las cuerdas de una guitarra, ¿no? Son ejemplos del movimiento oscilatorio. Luego entramos al movimiento que vamos a estudiar, el movimiento armónico simple. Es un movimiento rectilíneo realizado por un móvil que es periódico y oscilatorio, que se repite en intervalos iguales de tiempo y además se realiza en una trayectoria donde su aceleración siempre señala hacia la posición de equilibrio y su magnitud es directamente proporcional a la distancia del móvil y a la posición de equilibrio. Acá vemos un gráfico, podemos analizar. Por ejemplo, acá tenemos un muelle o un resorte, ¿no? Donde su punto de equilibrio es este. Si nosotros estiramos, ¿no? Fíjense, hay una deformación. Entonces acá va a actuar una fuerza recuperadora que va siempre en sentido contrario al movimiento de este cuerpo. Si el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza recuperadora va hacia este sentido, hacia el punto de equilibrio. Siempre va a apuntar ahí, ¿no? Soltamos y va a ir hasta acá, ¿no? Entonces, desde el punto de equilibrio hasta acá, fíjense, ha habido una deformación, ha habido una compresión, ¿no es cierto? Entonces, aquí la fuerza recuperadora apunta hacia el punto de equilibrio siempre, ¿no? Hacia el punto de equilibrio. Analizando este gráfico, por ejemplo, si nosotros estiramos hasta este punto, la deformación X va a ser igual a la amplitud, pero va a ser positiva. Cuando pasa por el punto de equilibrio, miren, X va a ser igual a 0, ¿no? Pasando por el punto de equilibrio, se comprime y la amplitud es negativa, ¿no? En este caso, negativa. X va a ser igual a menos A. En este extremo, la velocidad, cuando llega a este extremo, la velocidad va a ser igual a 0, ¿no? Y cuando pasa por el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. Y cuando llega hasta el otro extremo, también nuevamente su velocidad es 0. En cuanto a la aceleración, fíjense, cuando llega a este extremo, cuando X es igual a la amplitud, la aceleración es máxima en este punto. La aceleración es máxima. Y cuando pasa por el punto de equilibrio, la aceleración es 0.
es 0. Y lo mismo para este lado, la aceleración también va a ser máxima. Elementos del movimiento armónico simple. Tenemos la oscilación simple cuando el movimiento es solamente de ida, ¿no? De ida. Y la oscilación completa es cuando va y regresa, ¿no? Esa es la oscilación completa. Tenemos el periodo. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación completa. O sea, el tiempo en que va de un extremo al otro y de ahí regresa hasta el mismo lugar, ¿no? Ese es el periodo. Frecuencia es el número de oscilaciones completas o ciclos que realiza un cuerpo, ¿no? En cada unidad de tiempo. El ciclo, ¿no? Si estamos hablando del movimiento armónico simple, hablamos de ondas, ¿no? De ondas. Entonces, el ciclo es de nodo a nodo. Después vamos a ver sus elementos más. La elongación, X, es la distancia existente entre la posición de equilibrio y el cuerpo en un instante cualquiera, ¿no? Desde el momento del punto de equilibrio hasta donde se estira, o del punto de equilibrio hasta donde se comprime. La amplitud es la distancia entre la posición de equilibrio y cualquiera de las posiciones extremas. La posición de equilibrio es aquel punto situado en la mitad de la trayectoria. No necesariamente el movimiento se inicia en ese punto. Y la fase inicial, se trata de un ángulo que representa el estado inicial de vibración, es decir, la elongación X del cuerpo en el instante t igual a 0. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radian. Fórmulas del movimiento armónico simple. Acá tenemos una fórmula, ¿no?, del desplazamiento, ¿no? El desplazamiento. Estas fórmulas lo van a observar con mayor detenimiento en la ficha que se les está presentando también, ¿no? Ahí se está demostrando estas fórmulas del desplazamiento, de la velocidad, dos ecuaciones, de la aceleración, también dos ecuaciones, donde X dice que es la posición en metros, la velocidad en metros por segundo, aceleración en metros por segundo al cuadrado, la amplitud en metros, la velocidad angular o la frecuencia cíclica, que es lo mismo decir velocidad angular en radianes por segundo, y el ángulo, la fase inicial en radianes. Ya todo está en el sistema internacional. Algunas fórmulas adicionales que nos servirán en este capítulo están relacionadas con el periodo, la frecuencia angular o velocidad angular, ¿no?, y la constante elástica. Estas fórmulas, por ejemplo, se utilizan en resortes o en los muelles, ¿no?, cuando se estiran y se sueltan y comienzan a vibrar o a oscilar. Otro movimiento que también debemos de conocer y que siempre se da es el movimiento ondulatorio. Es un proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de masa, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. Estas ondas se denominan mecánicas porque la energía se transmite a través de un medio material, sin ningún movimiento global del propio medio, ¿no? Entonces acá tenemos ejemplo, por ejemplo, si una gota de agua o una piedra soltamos sobre la superficie del agua, es lo que ocurre, ¿no? Se produce muchas ondas, ¿no es cierto? Y acá tenemos, por ejemplo, esto puede ser una soga, ¿no? Este es el gráfico de una onda, ¿no? Pero si queremos hablar de una onda mecánica, si digamos es una soga, hacemos una fuerza hacia arriba y van a ver que inmediatamente se forma esta onda, ¿no? La forma de una onda. Clases de ondas, según la dirección de propagación. Tenemos ondas transversales, ¿no? Justamente lo que les decía de una soga, ¿no?
Si batimos una soga, hacemos una fuerza, el movimiento es hacia arriba, miren, el movimiento de la partícula es hacia arriba, pero se transmite de esta manera la onda, el movimiento de la onda. Entonces, las ondas transversales, estas ondas hacen que las partículas del medio oscilen perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Las ondas, por ejemplo, en un piano y en las cuerdas de una guitarra, son ejemplos representativos de ondas transversales, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra onda transversal y la partícula se mueve perpendicular al movimiento, ¿no? O al avance de la onda, ¿cierto? Son ondas transversales. Ondas longitudinales. Estas ondas hacen que las partículas del medio se muevan paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo de este tipo de ondas es el sonido y la forma en que se transmiten algunos fluidos, los gases y los plasmas. Por ejemplo, si nosotros gritamos o hablamos, el movimiento, el sonido sale, ¿no? El que lo ha ejecutado, mire, está acá. Y las partículas viajan en este sentido, paralelo al movimiento de las ondas, paralelo, ¿no? No son iguales que las ondas transversales, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ahí está, este es el sonido también, el altavoz, ¿no? Se dilata por compresión, las ondas son longitudinales. Según el medio en que se propagan, tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son perturbaciones físicas que transmiten energía, que se deforman elásticamente. Estas ondas necesitan un medio de propagación material por el que viajar, como es el caso de las ondas sonoras, ¿no? Necesitan un medio, por ejemplo el aire, ¿no? Para que se transmita un sonido necesita del aire. Las ondas de la cuerda, igualito, tiene que sonar una cuerda y se transmite a través del aire. Las olas del mar necesitan el agua en este caso, ¿no? El medio va a ser el agua. Ondas electromagnéticas. Estas ondas no necesitan un medio o materia para su propagación y viajan a través del espacio vacío, sin energía. Son energía pura, alta energía, ¿no? Y se trasladan por medio de campos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, la luz, ¿no? Del sol. ¿Cómo llega? A través, no necesita el aire para llegar a la Tierra, ¿no? La luz del sol. Las microondas, las ondas de radio, las ondas de televisión, los rayos X no necesitan de un medio. Eso pueden propagar en el vacío. Acá tenemos un gráfico, ¿no? Por ejemplo, las ondas de radio que llegan, fíjense acá, las ondas visibles, ¿no? Los colores que nosotros observamos, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, que son más pequeñitas, ¿no? Son ondas de alta energía. Elementos de una onda. Tenemos acá, este es una onda, el gráfico de una onda, ¿no? Sinoidal. La longitud de onda se mide desde la cresta, de cresta a cresta, desde el pico alto, ¿no? Pico alto. El periodo, desde nodo a nodo, o sea, es como si fuera la oscilación de ida y de regreso, ¿no? Hasta ahí, es el periodo. Igualito la frecuencia, ¿no? El periodo con la frecuencia. Luego tenemos el valle y la amplitud se mide acá, miren, esta altura del pulso. Este es un pulso, un pulso negativo, pulso positivo, ¿no? Acá tenemos la cresta, los valles y la amplitud. Ejercicios de aplicación. Vamos a hacer algunos ejercicios de la ficha, ¿no? En el primero, un objeto dice describe un movimiento armónico simple de manera que su desplazamiento es igual a 0. Digo a 0, x igual a 0,4 coseno de 4t más 30 grados. Las unidades están escritas en el sistema internacional. Hallar la constante de fase, la frecuencia circular o la velocidad angular y la amplitud. Entonces tenemos acá
Las alternativas. Solución. Escribimos primero la ecuación del desplazamiento. Luego comparamos con la ecuación del desplazamiento del objeto. O sea, este es el desplazamiento del objeto, ¿no? Que describe el objeto. De aquí obtenemos los resultados en los cuales nos indican las flechas. Observamos. Esta es la ecuación del desplazamiento. X igual a A coseno de WT más phi, ¿no? A es la amplitud. Esta ecuación se ha obtenido, si ustedes van a ver la ficha, ¿no? Ahí está la demostración, ¿no? La amplitud, acá está la velocidad angular o la frecuencia angular, el tiempo y el desfase, el ángulo de fase o de desfase, ¿no? O el ángulo inicial de fase. Entonces, colocamos acá la ecuación del objeto que nos dan. Colocamos, hacemos la comparación. Este numerito que vemos acá es la amplitud. Coseno de W. W es la frecuencia angular o la velocidad angular, que vale 4. El tiempo es el ángulo de fase. Entonces, lo que nos piden simplemente, mediante esta comparación, obtenemos los datos, ¿no? La constante de fase, ¿cuánto va a ser? 30 grados. La frecuencia angular, ¿no? La frecuencia circular o velocidad angular, 4. Colocamos sus unidades, que están en radianes por segundo. Y la amplitud, 0,4 metros. Segundo ejercicio. Una partícula experimenta un movimiento armónico simple con un desplazamiento de 0,5 coseno de pi más 90 grados. Encuentre el periodo de las oscilaciones. También nos dan acá las alternativas. Solución. Comparamos nuevamente las ecuaciones para hallar el periodo, ¿no? Aquí en esta ecuación no hay periodo, ¿no? Y esta es la ecuación de la partícula que nos dan. Entonces hacemos la comparación. Entonces, ¿dónde se encuentra el periodo? Justamente en la relación de la frecuencia circular o la velocidad angular, que es igual a 2pi sobre periodo. Entonces, tenemos que conocer W o la frecuencia angular. ¿Cuánto es pi? ¿No? Entonces, de acá despejamos t, simplemente pi sobre frecuencia angular, reemplazamos 2pi y W vale pi, reemplazamos acá, simplificando y nos sale que el periodo es igual a 2 segundos. Sencillo. Tercer problema. El desplazamiento de una partícula con movimiento armónico simple viene dada por x igual a 0,3 coseno de 6t más 20 grados. Encuentre la ecuación de la velocidad. Entonces, de la misma manera, sabemos, ¿no?, que la ecuación de la velocidad es menos la frecuencia angular o circular por la amplitud seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase, ¿no? Entonces, acá necesitamos la amplitud, ¿no? Necesitamos la frecuencia angular para reemplazar. Entonces, comparamos con la ecuación del desplazamiento. Acá nos dan la ecuación del desplazamiento de esa partícula. Y con la ecuación de esta, ya sabemos. W, 6 va a ser, ¿no? 6. A va a ser 0,3. A va a ser 0,3. Entonces reemplazamos nada más acá. Va a ser igual W6 multiplicado por la amplitud 0,3 seno de 6, que es la que hemos hallado, ¿no? Y reemplazando multiplicamos, nos va a salir menos 1,8 seno de 6t más 20 grados. Esa sería la ecuación de la velocidad, lo que nos están pidiendo, ¿no? Luego tenemos problema 4. Una masa oscila unida a un resorte con un desplazamiento descrito por la siguiente ecuación. También acá nos dan la ecuación del desplazamiento de esa masa, de ese cuerpo. Calcule la frecuencia de oscilación. X está en metros y T en segundos.
O sea, X está en metros y el tiempo en segundos. O sea, el desplazamiento está en metros, ¿no? Acá nos dan las alternativas. Luego, igual, comparamos la ecuación del desplazamiento con la ecuación que nos dan en el problema, ¿no? ¿Qué dato necesitamos? ¿No? Ya que nos están pidiendo la frecuencia, entonces hay una fórmula de la velocidad angular que es igual a 2pi por f. Despejamos la frecuencia, v doble sobre 2pi, la frecuencia entonces, v doble, ¿cuánto vale? Acá está, obtenemos de acá de la ecuación el dato, 4pi. 4pi sobre 2pi, igual a 2 hercios, es la unidad de la frecuencia, 2 hercios. Problema 5. En un movimiento armónico simple cuya frecuencia es de 10 Hz, la amplitud es de 50 centímetros, determina la velocidad de la partícula cuando el desplazamiento es x igual a 30 centímetros. Tenemos los datos, frecuencia, amplitud y el desplazamiento. Todo tiene que estar en el sistema internacional. ¿Listo? Muy bien, acá tenemos otra fórmula de la velocidad, ¿no? Nos piden hallar la velocidad con estos datos, ¿no? Entonces acá tenemos la frecuencia circular o la velocidad angular, raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado. Reemplazando, tenemos que la velocidad angular es 2pi por f, está 2pi, la frecuencia 10, raíz cuadrada de la amplitud 0,5 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado. Operando, nos va a salir 8pi metros por segundo. Esa es la velocidad. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.